Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama El Nuevo Mandamiento. Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Pero primero te ruego que por favor oremos por Colombia. El Salmo 119, versículos 126 y 136 dice: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo a través de este medio, Señor, porque para ti no existe el tiempo ni la distancia, Señor. Nos ponemos de acuerdo para pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Y te rogamos, Señor, que seas tú actuando en Colombia. Te rogamos, Señor, que no permitas que invaliden tu ley, que no permitas, Señor, que nos apartemos de tu ley, sino que guardemos tu palabra y tus mandamientos desde ahora y para siempre. Que los moradores de Colombia no lloren, Señor, sino que se alegren en tu palabra, que se gocen en tus mandamientos, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos, Señor, por Israel, que sea la paz a Israel, en el nombre de Jesús. Amén. Qué difícil, ¿no? El mundo está pasando cosas muy difíciles. Y dice la Escritura, como ya he dicho en otras ocasiones, que las cosas se van a poner peor. Pero no tenemos que tener miedo, sino aferrarnos a la palabra de Dios, orar, alabar a Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo de verdad de corazón? Porque si lo estás haciendo de verdad de corazón, orar, alabar a Dios y escudriñar tu palabra, en tu corazón no debe haber temor, sino todo lo contrario. Dios te llena con su paz y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahora sí leamos Juan capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Tan pronto salió Judas, quien estaba poseído por Satanás, como leímos ayer, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Jesucristo estaba ahí con todos sus discípulos, sus verdaderos discípulos. Y Jesús moriría esa misma semana en la cruz del Calvario durante la fiesta de la Pascua, pero luego resucitaría en un cuerpo glorioso y subiría al Padre Santo y se sentaría a su diestra en la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Jesucristo padeció por un corto tiempo, pero luego fue glorificado eternamente. Asimismo, nosotros sufrimos en este mundo un corto tiempo, que es nuestra vida, porque es muy corta, pero luego estaremos toda la eternidad en Dios, en la gloria de Dios, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y siguió diciendo Jesús, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Jesús les dijo, hijitos, y Jesús también te llama a ti, hijito, porque el Hijo de Dios te ama. Jesucristo te ama y tú eres su hijito. Tú eres un hijo de Dios y Él te ama y te dice, hijito. Él te ama. Jesús iría al cielo y por un corto tiempo ellos no podrían ir, porque primero tendrían que cumplir su misión acá en la tierra, la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo, misión que tenemos nosotros también hoy en día. Marcos 16, versículos 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Mira que dice criatura, porque no todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, creación de Dios, pero solo a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesucristo, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Sigamos leyendo, versículos 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy. Dice al revés, perdón. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mira, en el Antiguo Testamento encontramos lo siguiente. Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Eso nos dice la ley de Dios. Pero ahora Jesús nos da un nuevo mandamiento, como dice ahí y como dice en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nosotros debemos amar a los demás, no solamente como nos amamos a nosotros mismos, sino aún más grande, amar a los demás como Dios nos ama, como Jesucristo nos ama. Porque en eso consiste el amor. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, en que Dios mismo envió a su propio Hijo a morir para que nosotros recibiéramos la vida eterna, porque nos ama. Juan 15, versículos 12 al 14 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo nos dio ejemplo y Él mismo puso su vida por nosotros. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos amar a nuestros amigos como Dios nos amó, como Jesús nos ama, incluso poniendo nuestra propia vida por la de nuestros amigos si fuere necesario. Dios es amor y el amor en Cristo Jesús, es decir, en obediencia a Dios, cubrirá multitud de pecados.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos mantenernos firmes en oración, orar con amor los unos por los otros, y hacer lo que podamos para ayudar materialmente a los necesitados con amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso es lo que Dios nos manda, a que nos amemos los unos a los otros, con el amor en Cristo Jesús, es decir, en obediencia a su palabra. Oremos por todos, oremos los unos por los otros, prediquemos el Evangelio. Y a propósito, quiero preguntarte algo. Tú que eres padre o madre, ¿tú le estás enseñando el Evangelio a tus hijos? Pueda que tú les des a tus hijos alimento, techo, vestido, bueno, todo lo que ellos necesitan, los mejores colegios, la universidad, todo lo que ellos necesitan. Pero si tú no estás sentándote con ellos a instruirlos en las cosas de Dios, no estás haciendo nada. Lo primero es la palabra de Dios. Prediquemos el Evangelio a los demás, empezando en nuestra casa. Y no dejemos de orar los unos por los otros con amor. Y claro, ayudar también materialmente a todo el que podamos.